De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, esta es la hora sagrada del regreso y voy caminando, pisando estas hojas otoñales. Aquí me saco los zapatos y hago mi otoñoterapia, pero en realidad ya no es otoño, en realidad ya es invierno. Ha caído agua sobre la tierra, afortunadamente, a pesar de que estamos en un periodo de todas maneras de sequía, y es importante volver a reconectarse con las estaciones. Yo decía la otra vez que hay países y hay culturas que tienen una conexión muy potente con las estaciones. Por ejemplo, los japoneses se conectan con determinados ritos en torno a un cerezo, se junta la familia cuando viene la primavera. Los poetas, toda su poesía está antologada de acuerdo a las estaciones. Hay poemas de invierno, de otoño, etcétera. Ritualidades cotidianas, lo que uno come, lo que uno come. El problema de las ciudades, sobre todo de las grandes ciudades, como esta, donde yo tengo este oasis que es un jardín, es que nos hemos desconectado de las estaciones. Y cada estación nos enseña algo. Cada estación es un maestro. El otoño es un maestro. El verano también es un maestro, trae lo propio. El invierno es un maestro. Una estación que tiene tan mala fama, tan mala prensa, pero vale la pena, y para eso los poetas son nuestros grandes guías, los que nos vuelven a conectar con la esencia, con la tierra, con lo humano. Vale la pena entender, entrar en cuál es el mensaje que nos trae el invierno. Hay un poeta mapuche, que yo admiro muchísimo, que se llama Lionel Lianlaf. Si quieren leerlos pueden buscar su antología bilingüe de poesía La Luz Cae Vertical. Es un poeta que nació en Alepue, la provincia de Valdivia. Ha publicado poco, pero sin embargo poesía muy sustantiva. Y esta poesía está escrita en mapuzungún, y ahí me viene la pena, como criollo analfabeto, de no haber aprendido el mapuzungún, de por qué en las escuelas de Chile no se nos enseñan, aunque sean rudimentos de este idioma maravilloso y poético. Un idioma que encierra, imagínense que los chilenos fuéramos bilingües, que supiéramos los dos idiomas al mismo tiempo, la riqueza que tendríamos. No, pero tenemos que ser bilingües en inglés, tenemos que ser bilingües en francés. Primero seamos bilingües con mapuzungún. A mí me falta ese mapuzungún. Me gustaría que mis hijos aprendieran mapuzungún. Es una riqueza impresionante. Ya hablaremos algún día de ello. Y el poema, que él mismo lo traduce del mapuzungún al castellano sobre el invierno, de Lionel Lianlaf, Palabras en invierno. Ya se ha mojado la tierra, hermano. El viento del norte asustó a mi corazón y esparció su sangre. Ahora ríos de lágrimas caen desde el cielo y los bosques lloran. Es grande el suspiro de los animales, es fuerte el llanto de la tierra, y todo mi cuerpo gime porque no encuentra su primavera. Qué transparente, qué bello y qué cantidad de elementos pequeños, delicados hay en este texto. Esta idea de que ríos de lágrimas caen desde el cielo, ¿no? Que la lluvia también es una forma de llorar de la tierra, y el llanto es sanador. Eso yo lo aprendí de dos educadoras que estuvieron aquí en el jardín hablando de la crianza consciente, de cómo nosotros tendemos a reprimir en nuestra cultura las lágrimas, y las lágrimas sanan, limpian, desintoxican, y cuando llueve la tierra también se está limpiando y nos está enseñando a llorar. Es grande el suspiro de los animales. Hay que tener realmente una relación muy directa con la naturaleza para entender que los animales suspiran. Es fuerte el llanto de la tierra. Y este final extraordinario. Y todo mi cuerpo gime porque no encuentra su primavera. Bueno,
la tierra tiene invierno, el invierno es la preparación para la primavera, es una estación de interioridad, hay que entrar hacia adentro, los árboles se despojan de sus hojas justamente para juntar energía, para volver a renacer. Y qué tremendo es cuando nosotros no encontramos dentro nuestro nuestra propia primavera para renacer. Es un regalo este poema de Lionel Lienlaf, poeta mapuche, Palabras en invierno. Y voy entrando, llegando ya a mi jardín, veo que la verja, no es reja, porque reja es metálica, esta es una verja de madera. La verja de mi jardín está abierta. Significa que alguien está en el jardín, por lo tanto vamos a tener conversación. Y ustedes saben que yo soy un goloso, un vicioso de las conversaciones. Llevo años conversando y conversando. La conversación infinita debería llamarse este programa. Y me sale a recibir mi fiel zorzal. Escúchenlo. Qué maravilla. Querido hermano zorzal, parece que hay alguien en casa. Y efectivamente, hay una mujer que está sentada tomándose un tecito. Qué bueno, se sintió cómoda y acogida. Ella misma se sirvió el tecito. Está sentada al lado de un peumo, sonriente, en conexión con el jardín. Le voy a dar inmediatamente la bienvenida. Hola, muy bienvenida a este jardín. Anh cười ta nhiên nằm mồn quýu, anh cười ta nhiên nằm mồn quýu, anh cười ta nhiên nằm mồn quýu. ¡Qué maravilla eso! Eso es Mapuzungún. Sí, Y yo justo venía leyendo un poema Mapuzungún. ¡Qué maravilla! ¿Pero qué es una letanía, un canto? ¿Qué es eso? es un canto, es el canto del zorzal que dice Anh cười ta nhiên nằm mồn, se ha secado mi patita, wiu. Porque el zorzal tú lo ves que tiene la pata muy delgada y él que siempre pide agua. Entonces, en el verano él canta y dice eso. Y a nosotros cuando niños nos educaron haciendo versos sobre los cantos de los pájaros y es parte de la formación que recibe un niño mapuche y es parte de la memoria que a mí me queda de mi comunidad y mi familia. ¿Y cuál era tu comunidad? ¿Dónde pasaste tu infancia? Bueno, yo soy de la comunidad de Lefueluán, eso queda en Trayén, Mayeco. ¿Y cuál es el recuerdo de tu infancia? ¿Cómo es la infancia de un niño mapuche que puede vivir en su comunidad y que no vive desarraigado? Porque probablemente muchos niños mapuches han vivido desarraigados de su origen y su comunidad, ¿no? Tuve la suerte, yo siempre digo, de ir a 2 escuelas paralelas. Por un lado la escuela del hogar y la familia mapuche y por otro lado la escuela occidental Huinca, donde fui a escolarizarme. En mi familia la escuela tradicional era una ruca grande, un fogón grande, una familia de 14 personas, donde siempre entraban otras personas y había mucha ternura, mucha conversación y nosotros los niños participábamos de las conversaciones. Lo más bonito para mí era cuando llegaba el momento de los cuentos, de lo epeu. Que llegaba llegaba un tío y él empezaba en la noche los cuentos y nosotros todos ahí, éramos muchos niños, como 9 niños, entonces la pasábamos súper bien. Esta importancia de las conversaciones en el mundo mapuche y la importancia de los cantos en el mundo mapuche. Todo tiene que ver con cómo uno se va apropiando del entorno a través de la palabra, a través del canto, a través de la práctica, porque ser mapuche no es, y llamarse mapuche no es una simple casualidad. Mapuche es la persona vinculada a la naturaleza. Entonces, la base de la formación del ser mapuche es cultivar ese vínculo. ¿Y cómo se cultiva? A través del canto, a través de los epeu, a través de la relación. Y estos pequeños textos, por ejemplo, a mí me enseñaban cuando íbamos... Ahora yo enseño lengua y cultura en la universidad y a veces le digo a los chicos, me acuerdo mi mamá cuando me decía cómo cantaba la rana. Entonces me decía que la rana decía, huesan, huesalan, huesan, huesalan, huesan. Y era eso es decir, la rana dice, estoy satisfecha, no estoy satisfecha, estoy satisfecha. Qué genial. Entonces, claro, a ti te enseñan a verbalizar el idioma, te enseñan toda la cuestión de la fonética, todo a través de ese tipo de prácticas, que son los textos literarios breves, que está plena la cultura de esos textos, ¿no? Bueno, yo primero que nada te quiero dar la bienvenida a este jardín. Estoy muy contento de que veo que sabes harto de cultura mapuche y me hablaste ahí de que hacías clases de lingüística. Parece que algo
algo te conozco, te he visto antes. Tú haces clases en la Universidad de Mapuzungún o de Cultura Mapuche, ¿de qué es lo que haces? Bueno, yo soy académica de la Universidad de Santiago, del Departamento de Educación, y también trabajo profesora por hora en la Universidad Católica, y tengo un ramo electivo que se llama Lengua y Cultura Mapuche, y en la Universidad de Santiago también a veces doy el electivo y a veces trabajo el tema de las relaciones interculturales, además de otros ramos generales de educación. Pero yo ya sé quién tú eres Elisa Loncón. Por favor, Elisa, disculpa que no te haya reconocido. Cuando entro al jardín entro en una especie de trance, te doy pero la bienvenida. He seguido mucho tu trabajo, muy interesante. Vamos a tener mucho de qué conversar en esta tarde, de cosas algunas gratas, otras más ingratas, pero voy a dejar las gratas primero. Necesito preguntarte algo. Tú, como lingüista, has estudiado tu propia lengua, el Mapuzungún, y me gustaría saber en qué estado está el estudio gramatical, morfosintáctico, o sea, la morfología y la sintaxis. Habría que explicar tal vez a los que nos están escuchando qué es cada una de esas dos dimensiones del idioma, pero me gustaría que habláramos un poquito de eso porque creo que se ha hablado poco. Sí. De eso. Una de las cosas que a mí me ha apasionado es estudiar el idioma Mapuzungún, porque además yo soy profesora de inglés. Mi primera formación egresé como profesora de inglés. O sea, tú eres trilingüe. Claro, pero esas tres lenguas se deben al hecho de que yo de pequeña fui bilingüe. Yo nací en un hogar bilingüe, entonces nací con dos lenguas y nací hablando las dos lenguas. Entonces tuve una buena relación con las lenguas y para mí siempre las lenguas fueron como algo que me permitía a mí jugar, divertirme. A ver, la riqueza y la importancia del bilingüismo, ¿qué es lo que siempre yo digo, Chile se ha perdido una gran oportunidad de ser un país bilingüe con las lenguas originarias porque las lenguas permiten el desarrollo del lenguaje. El lenguaje humano es una habilidad que la escuela, de hecho la escuela tradicional pasa 12 años de toda la enseñanza básica y media profundizando el lenguaje y la comunicación, porque eso tiene que ver con el desarrollo del pensamiento del ser humano. En el fondo, mientras más desarrollado tengas tu lenguaje, mayor es la capacidad que tú tienes de tu desarrollo cognitivo, tu formación, tu madurez cognitiva y todo eso. Entonces hay una articulación muy grande. Mayores conexiones, mayores sinapsis, ¿no es cierto? Obviamente. Y obviamente una ampliación enorme de los horizontes culturales. Y a ver, dame un ejemplo de cómo se manifestaba este bilingüismo, cuando tú recibías el español, el primer español que recibiste, ¿cómo se daba eso? Es bien bonito porque yo me acuerdo con la relación con mi abuela. Mi abuela, mi chuchu, ella... Chuchu, claro. Qué bonita palabra. Eso es abuela, ¿no? Sí, hay dos tipos de abuela, o sea, depende si es materna y si es paterna. O sea, hay igual dos tipos de abuelo, que depende si es paterna. Y cada uno tiene una palabra distinta. Claro, tú tienes que distinguir. Por ejemplo, ya abuela materna es chuchu y abuela paterna. La abuela paterna, cucú. Cucú. Ah, qué bonito. Sí. Entonces tú tienes que diferenciar ahí. Entonces me estabas contando que tu abuela materna algo Ella era, tenía un nivel de bilingüismo básico con el español. Era buena hablante de Mapuzungún, pero ella era la que iba al pueblo. Entonces, dentro de ir a la ciudad, tomaba contacto y tengo una anécdota muy linda ahí con las tiendas de los árabes, que son los que vendían los géneros. ¿Eso ¿dónde era? En Traillén. Entonces ella después nos llegaba a contar los diálogos que habían con los árabes ahí en la tienda. Entonces, siempre ella nos enseñó el teléfono a nosotros. Nosotros no sabíamos qué es lo que era teléfono. Entonces nos dice que los turcos hacían eso. Entonces, ¿qué decían? Y ella decía, dicen aló aló taturcuay. Entonces nosotros no sabíamos qué es lo que era aló aló taturcuay. Y nos inventamos en una tranca, un hoyo que había para poner las trancas, uno se colocaba a un lado y el otro al otro lado. Entonces nosotros decíamos aló aló taturcuay y el otro respondía aló aló taturcuay. Pero fíjate que después yo, estudiando lingüística, haciendo reflexión sobre la lengua, entendí de que mi abuela lo que quiso decir era aló aló, está el turco ahí. Imagínate. Claro, claro, así
yo aprendí las relaciones con el castellano y bueno, después fui perfeccionando con mi mamá, que ya había ido a la escuela y también en la escuela. Entonces, es bien interesante que la sensibilidad que va adquiriendo una persona bilingüe frente a los sonidos, los cuadros de sonido, los sistemas fonéticos que uno va aprendiendo es una grandeza enorme. Entonces, de ahí es de que la importancia de estudiar los idiomas te ayuda mucho a este crecimiento que no tiene que tiene un monolingüe, tiene como cerradas las articulaciones de los sonidos en su propio idioma. Pero una persona bilingüe ya sabe que puede como flexibilizar los cuadros fonéticos y generar otros sonidos y aprender otras lenguas. Entonces todo eso los chilenos no hemos perdido al ser monolingües. Totalmente. Son tantas cosas que nos hemos perdido de riquezas que tenemos en la propia casa. Tenemos la poesía, que es un patrimonio cultural riquísimo, lo hemos perdido, no leemos a nuestros poetas, los ninguneamos. Tenemos Mapuzungún, la cultura, la hemos despreciado, la hemos ninguneado. No hemos perdido el mestizaje como entidad mestiza asumida, con toda la riqueza que ello implica. Gabriela Mistral en eso fue una pionera, en asumir el mestizaje, pero no fue escuchada, fue mirada un poquito, una locura la Gabriela Mistral. Pero yo te preguntaba por la morfología y los aspectos. Tú tienes un libro que publicaste justamente que se llama Morfología y aspectos del Mapudungún. Que lo hice cuando estaba en México. Explicar para los que no saben, ¿qué es la morfología de un idioma? Lo que pasa es que un idioma tiene básicamente áreas de estudio, ¿no? Dentro del área de estudio, la morfología y la sintaxis es parte de lo que después constituye lo que es la gramática. Para el Mapudungún, el énfasis en la morfología es fundamental porque se trata de un idioma que es aglutinante y polisintético. ¿Qué significa que sea aglutinante y polisintético? Para que des un ejemplo. Va a aglutinar sufijos. Entonces, si yo tengo kimun, que es una raíz de conocer, yo puedo colocar kim kantuain. Kim, can, tu, in. Entonces, el tu, el a y el in ya son morfemas que tú vas adicionando a la raíz verbal. Entonces, eso es que sea aglutinante, va a aglutinar sufijo. Entonces, una palabra, kim, can, tu, in es como jugar a aprender. ¿Sí? Entiendo. Es una frase, pero en Mapudungún es solo una palabra, Kim Kantuain. Entonces, por eso que los morfemas, que en el fondo son los sufijos, son los que permiten armar toda la base gramatical de la lengua. O sea, en ese sentido sería un idioma que permite mucho juego, ¿no? Permite mucho cambio. Claro, lo que el español lo hace de manera analítica con una frase sujeto, verbo, objeto. El Mapudungún lo hace de una manera sintética, aglutinando los sufijos. ¿Se parece un poco más al alemán en ese sentido el Mapudungún que al chileno? Mucho más al alemán que el chileno, sí. Bueno, en estos días y hace una semana, y qué bueno que hayas venido porque es un tema que tocamos acá, apareció una carta en el Mercurio de un historiador chileno que tú bien conoces, que es Sergio Villalobos. Y en esa carta él plantea, dice, se está proponiendo la enseñanza del idioma autóctono, o sea, el Mapuzungún, sin comprender que se trata de una lengua moribunda que poquísimos hablan. Y ese adjetivo es bastante fuerte. Se puede recorrer la Araucanía por todos los rincones y es difícil encontrar a alguien que entienda unas cuantas palabras. Bueno, y ahí va a hablar de que en realidad más que mapuche hay mestizo asimilado al ser chileno, y que la incorporación a la civilización es casi completa del Mapuzungún. Da otros ejemplos. Dice que es curioso comprobar que no existe casi ningún estudio del Mapuzungún realizado por araucanos. Ahí no te incluyó, parece. Y han sido solo chilenos y extranjeros los que han elaborado tratados de la materia. No se entiende por qué se desea perder el tiempo y el esfuerzo y derrochar los fondos del Estado. Uy, me da casi vergüenza leer esta carta. Más urgente es intensificar el conocimiento del castellano y también el chino. El mundo no retrocede. Yo sé que es muy duro, si a mí, que no soy mapuche, me genera molestia esta carta, quiero decirlo expresamente. Me imagino lo que debe ser para ti, pero aquí vienes como lingüista a este jardín. Y me gustaría tomar los argumentos y ver cuál es la lectura que tú haces y cómo se rebaten estos argumentos de Sergio Villalobos.
Hay una violencia epistémica, una negación absoluta de lo que es el sistema de conocimiento de los pueblos originarios. Villalobos es un historiador de renombre que tiene premio nacional, sin embargo la historia nacional chilena siempre negó la presencia y el presente de los pueblos indígenas, incluso hasta ahora. O sea, nosotros, Chile, somos una generación a través de la escolarización, hijos del pensamiento de Villalobos. Si tú revisas en la historia, por ejemplo, cómo aparecen los pueblos indígenas, aparecen como verbo asociado al pasado. Los mapuches fueron, comieron, vivieron, ¿te fijas? Hoy día no existen. Entonces, eso es una violencia epistémica, negación de un pensamiento. Pero más allá de esa violencia epistémica que tiene que ver con el conocimiento, cómo se niega una filosofía, un pensamiento, hay una invisibilización de los indígenas y sobre todo los mapuches, que estamos trabajando en la literatura, en la lingüística, en la educación. Bueno, aquí Sergio Villalobos no dice nada, por ejemplo, de la riqueza impresionante de esta primavera poética, de la cantidad de poetas mapuches que hay hoy en día. Cerca de 200 personas. Eso es impresionante. Nunca había habido tanto poeta mapuche escribiendo en mapuzungún, muchos de ellos, algunos bilingües, etcétera. Bueno, eso está olvidado completamente. Ahora, me gustaría ir a ir tomando algunos argumentos que plantea y que tú vayas contestando. Dice que es una lengua moribunda, que poquísimos hablan. Es una lengua, en este momento, de los hablantes que hay del mapuzungún, está en el 12% de hablantes, o sea, más del 10% que habla mapuzungún en este momento. Hay una generación de niños que no está hablando el mapuzungún, que no lo tiene como lengua materna. Sin embargo, hay bastante trabajo de revitalización lingüística y sobre todo en la ciudad, aquí en Santiago, donde tenemos neohablantes. Los neohablantes son los jóvenes que nunca hablaron cuando niños, pero que después por conciencia lingüística, por militancia en el idioma, han adquirido la lengua y la enseñan. Son mapuches millennial que recuperan el mapuzungún, ¿no? Por supuesto, y lo cantan y hacen video y etcétera, ¿no? O sea, es un movimiento bien interesante por la defensa de los derechos lingüísticos. Bueno, también están los poetas, están los cantores, están las personas tradicionales, sobre todo mujeres que practican conocimiento tradicional, ya sea del tejido, de la comida, de la medicina, que son hablantes bastante productivos en el idioma. Y lo que yo creo que hace falta más bien son espacios de difusión. O sea, si tuviéramos un programa de televisión en mapuzungún, no cabe duda que serían más los hablantes que aparecerían, porque el idioma está negado por las mismas opiniones que Villalobos señala ahí. O sea, ahora, aquí hay dentro de la carta hay un párrafo y hace una afirmación que tú como lingüista puedes digamos, comentarla, que dice Villalobos que el lenguaje autóctono, y ni siquiera dice el mapuzungún, solo sirve para expresar las cosas más corrientes y que es inútil en las ideas más abstractas y elaboradas, ¿no? A ver. Es una ignorancia absoluta, porque si nosotros vemos el mapuzungún en el presente, por ejemplo, vámonos a un concepto que hoy día está de moda con toda la cuestión ecológica, que es la biodiversidad. Tenemos el concepto, esa la acuñaron recién con los acuerdos de Río, o sea, a fines de los 90. Con la movilización en torno al medio ambiente. Pero los mapuches tenemos Ichofil Moñén, que es biodiversidad. ¿Qué significa Ichofil Moñén? Moñén es vida. Ichofil es toda la vida que está conectada. La vida de la naturaleza, la vida de las personas, de los animales, todo eso está conectado. Y si tú, de los humedales, por ejemplo, y si tú interviene uno, inmediatamente eso va a afectar a la vida del otro. Entonces, es un concepto que está en la cultura mapuche y que no estaba dentro del escenario y la agenda de las políticas medioambientales hasta que la tuvieron que crear, pero nosotros la teníamos. Entonces, ¿cómo puede decir que no sirve para hablar del pensamiento moderno? Además que, bueno, ahí hay toda una idea de que hay algunas lenguas que sirven más para el pensamiento que otras. Antes se decía algunos que solo en griego y alemán se puede pensar, y eso es una aberración también. Hay distintas maneras de pensar, hay distintas formas de articular el pensamiento, y me gustaría saber
¿De qué manera, cuál es la riqueza o cuál es la forma de pensar de la cultura mapuche que está expresada en su lenguaje, bueno, en la cosmovisión, en la tradición? Si uno tuviera que resumir ciertos rasgos fundamentales de ese pensamiento. Yo creo que la base del pensamiento mapuche está en lo que nosotros reconocemos como el Asmapu. El Asmapu es la forma como el ser humano concibe la naturaleza, la vida, la muerte, el ser, el tiempo, todo está articulado en el Asmapu. Y en esa visión, por ejemplo, nosotros ahora recién estamos saliendo, estamos en periodo de celebración del Año Nuevo, del Huiñol Xipantu. Ahí tú no dices Huichipantu. Yo hago Huiñol Xipantu. Tú haces una distinción y sería bueno hacerla. Es muy importante porque Huiñol Xipantu tiene que ver con el retorno de un nuevo ciclo. Y Huichipantu es un año típico de occidental donde año nuevo significa, ¿no? Donde el año viejo queda atrás y tú vas directo al desarrollo hacia el futuro. Que es la idea, claro, la idea del tiempo progreso, lineal. El tiempo lineal, Sí. que el progreso, que también es bastante reciente porque tiene que ver más con la modernidad occidental, porque en el mundo antiguo también existía una concepción cíclica del tiempo, ¿no? Esto es una cosa nueva. Sí. Ya, o sea, aquí, en ese sentido, la palabra correcta no sería Huichipantu, sino Sí, sería Huiñol Xipantu. Huiñolchipantu, ¿ya? Porque reivindica la idea, la visión del tiempo cíclico de los mapuches, que es la visión que tenemos. O sea, nosotros celebramos en esta época porque el ciclo se reinicia con la entrada de la lluvia y del invierno. Es un ciclo nuevo que se va a reiniciar y que va a permitir que broten las semillas, te fijas el cultivo y todo lo demás, hasta llegar al próximo año después del otoño. Entonces, esta visión cíclica es fundamental para los pueblos indígenas porque además es visión cíclica conectada con la naturaleza. El pensamiento mapuche tiene como base la relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Es por eso que también el concepto de tiempo está articulado con el tiempo de la naturaleza. Es una lengua de la tierra, creo que tú mismo lo dijiste Sí. por ahí, ¿no? Sí, es una lengua de la tierra y por lo tanto la construcción del pensamiento va en esa relación, cómo se hace este vínculo del ser humano con la naturaleza. ¿Cómo no va a ser importante en tiempos en que la Tierra está bajo amenaza Sí, por el calentamiento global, volver a encontrarse con una lengua que es una lengua de la Tierra? Porque ese mismo pensamiento abstracto del que él habla, Villalobos, es una manera, diría Heidegger, metafísica de apropiarse de la realidad y la verdad, que finalmente ha llevado a Occidente a generar una mirada técnica del mundo, se ha apropiado técnicamente del mundo, sin contemplación, sin amor por el mundo. Y esa mirada tan abstracta y tan superior ha destruido y ha terminado por destruir el planeta. Entonces, incluso yo diría, digamos, el lenguaje, lo que es discutible, el mapuzungún es un lenguaje concreto, apegado a las cosas de la tierra, que es fantástico. Necesitamos recuperar ese apego a la tierra, ¿no? Necesitamos esa conexión contemplativa, poética con la tierra. es la base para continuar viviendo si queremos mantenernos como civilización. No hay otra alternativa. Si el desarrollo de Occidente no vuelve la vista hacia la naturaleza, vamos ya avanzando a tener 45 o 48 grados de calor y eso no resiste la especie, ni siquiera la especie humana va a resistir eso. Entonces hay una responsabilidad ética y moral de los seres humanos de hoy día de volver a tener una relación distinta con la naturaleza. No la naturaleza como el recurso que te va a permitir extracción de riqueza, sino la naturaleza como el cerro como tu hermano, el zorzal como alguien que canta contigo, que canta el mismo lenguaje contigo. Este vínculo, esta relación de hermandad con ello, y es lo que te puede entregar una cultura como la cultura originaria, en este caso particular la mapuche. Estoy conversando en Desde Jardín con Elisa Loncón. Ella es lingüista, profesora de la Universidad de Santiago y la Universidad Católica, coordinadora de la Red de Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Hay muchos temas todavía por conversar. Antes de irnos a la pausa, me gustaría que nos regalaras una palabra o un morfema, no sé, un sintagma mapuche que sea significativo para ti y que quieras compartir con nosotros. Hueluque Yuwen. Hueluque Yuwen. Hueluque Yuwen es ayudarse mutuamente.
Qué bonito. Ayudarse mutuamente. Hueluque yuwen. Sí, necesitamos una sociedad que se ayude mutuamente. Y para ayudarte mutuamente tienes que validar al otro como legítimo, en igualdad de condiciones como tú. Si los chilenos siguen viendo a los mapuches como terroristas, como una cultura atrasada, primitiva, prepolítica, no vamos a lograr este hueluque yuwen, no nos vamos a ayudar mutuamente. Hay que levantar un paradigma diferente para que podamos entre todos reconstruir nuestro vínculo con la naturaleza. Vamos a ir a una pausa entonces en el jardín. Estamos en este jardín. ¿Cómo podríamos traducir jardín en mapuzungún? ¿Cómo podríamos decirlo? Itrofi el Rayan, ¿Ya? de todo tipo de flores. Itrofi, después te lo voy a pedir y lo voy a ir diciendo a ver si... Itrofil Rayan. Itrofil Rayen. Itrofil Rayen. De todo tipo de flores. Qué sí. bonito. O sea, ese es un nombre que incluye Sí, la diversidad, la biodiversidad sí. del jardín. Sí. Vamos a ir a una pausa. Recordar que Volcán es el auspiciador desde el jardín, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Porque queremos un mundo mejor, Volcán promueve la eficiencia energética con sus soluciones constructivas. Volcán innovando con sostenibilidad. Visítanos en nuestra página web www.volcan.cl. Ya regresamos. ¿Cómo podríamos decir? Ya volvemos. Guñotuín. Huñotuñin. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Aquí estamos en el jardín, estamos en el programa Desde el Jardín que sucede en un jardín y estoy con Elisa Loncón. Ella es lingüista, ha hecho un trabajo muy interesante que tiene que ver con su pasión por el bilingüismo, yo creo, y que viene de su infancia. Lo que tú nos contabas, Elisa, cómo tú viviste en un contexto bilingüe y ahí tuviste la vivencia de la riqueza y la diversidad. Es algo que nosotros como cultura, como país nos hemos perdido de haber tenido una riqueza, además una originalidad. Imagínate lo extraordinario que habría sido que todos los niños chilenos de todos los sectores sociales supieran rudimentos, aunque sean rudimentos, de mapuzungún. La riqueza para pararnos frente al mundo, ofrecer algo distinto, una mirada distinta del mundo. Es decir, nos perdimos eso, pero tenemos la posibilidad todavía de hacerlo y yo sería un ferviente apoyador de esta causa, de incorporar el mapuzungún en los programas, en la enseñanza de la educación. Pero no me hago esperanza porque en vez de incorporar elementos humanistas se están eliminando elementos humanistas desde hace tiempo ya de los currículum. Hay un tema que quería conversar contigo, Elisa. El tema, el mapuzungún tiene que ver con un contexto de una cultura oral, ¿no? Sí. De hecho, en el libro que tengo aquí, que tú escribiste junto con Francesco Chiodi, sí. Crear nuevas palabras, innovación y expansión de los recursos lexicales del mapuzungún, ahí afirman que el mapuzungún carece de una tradición escrituraria, lo que también explica en parte su condición de idioma escasamente estandarizado. Y escribir hoy en mapuzungún no es cosa fácil, no solo porque no se ha dirimido la cuestión del sistema alfabético más apropiado para hacerlo, ya lo vamos a comentar, sino porque falta un marco referencial o paradigmático sobre asuntos tan importantes como ortografía y normas de propiedad y corrección. A ver, esta es una lengua oral. Sí, la tradición ha sido oral. Es oral. Y claro, uno dice lo oral como lo inferior a lo escrito, pero no es así. No, para nada. Porque el oral tiene una riqueza, bueno, tú lo puedes explicar mejor que yo. Claro, para nada. O sea, y tampoco los idiomas son estáticos. O sea, todas las lenguas se originaron como lenguas orales en un comienzo. Entonces, y por el mismo uso del lenguaje a situaciones de contexto y todo, y dada nuestra condición de creatividad, los seres humanos somos todos seres creativos. Y en esa relación de creatividad del idioma nosotros vamos adaptando y apropiándonos de otros elementos, y en este caso, bueno, tú sabes, la escritura viene de los fenicios y traspasó todas las culturas. Entonces, el mapuzungún se viene escribiendo 1603, la primera gramática, que lo escribió un cura, el padre Luis de Valdivia,
Y en 1914 aparecen los primeros, después de la ocupación del territorio mapuche, aparecen los primeros mapuches escribiendo el Mapudungún. Tenemos en ese caso a Manquilef, por ejemplo, que fue uno de los que escribió en 1914 su gran obra, y es como, bueno, lo reconoce como el padre de la literatura mapuche. Y hoy día los mapuches, caso como todos los mapuches, pasamos para la escuela y todos somos herederos de la escritura. El problema es que esa escritura la estamos haciendo en español, cuando esa escritura la podríamos hacer en el Mapudungún. Entonces hay un desbalance y una situación en lingüística se reconoce como la situación de diglosia que afecta el Mapudungún, que no tiene que ver con el idioma en sí, sino con el estatus social que cae sobre ese idioma y que impide que se siga desarrollando. Eso, por ejemplo, perdón, Elisa, ha significado que, por ejemplo, se ha empobrecido lexicalmente el Mapudungún. Se ha empobrecido lexicalmente el Mapudungún porque nosotros no estamos usando el idioma funcionalmente. La funcionalidad, por ejemplo, en la academia. Yo soy hablante de Mapudungún y podría dar mis conferencias y mis clases en Mapudungún. Pero como no tengo hablantes del Mapudungún, uso el castellano. Entonces le estoy dando chance para explicar lo que es mapuche, y yo podría hacerlo mejor, lo hago en castellano. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener las cátedras y pudiéramos tener la institucionalidad funcionando, los bancos funcionando en el Mapudungún, obviamente el desarrollo lexical hubiera avanzado. Ese libro trata de cómo el Mapudungún, a partir de su gramática, a partir de su morfología, podemos nosotros generar nuevas palabras, actualizar el idioma a las condiciones actuales donde los mapuches vivimos. Elisa, si uno tuviera que comparar los dos idiomas, es siempre odioso comparar, no para colocar a uno como superior al otro. No. Ya sabemos lo que pasa con la postura que acabamos de leer en esta carta. Sí. Pero tú conoces, tú eres bilingüe completamente, ¿no es cierto? Y si tú tienes que comparar como lingüista el español y el mapuzungún, me gustaría ver los elementos, la riqueza, no sé si se puede decir así, lingüística o morfológica o sintáctica, los elementos específicos del mapuzungún que no tiene el español, y podríamos encontrar otros elementos del español que no tiene mapuzungún, pero veamos ahora ciertas riquezas lingüísticas del mapuzungún que no están en español y que por lo tanto podrían ser, para los que aprendiéramos el mapuzungún, una ganancia. Hay que entender de que los idiomas son todos canales de comunicación. O sea, el Mapudungún es un canal de comunicación como lo es el español y como lo es el inglés. Eso es como lo básico de un idioma. Un idioma es fundamentalmente el instrumento para la comunicación. ¿Qué riqueza encuentro en el Mapudungún que no está en el castellano? Es la posibilidad de acercarme a estos cantos que yo inicié, a acercarme a los epeos que hablan. Los epeos hablan de la relación del ser humano con los pájaros y los animales. Son cuentos vinculados a los pájaros y a los animales y ser humano. ¿Son como cuentos, cantos, algo así? Son cuentos, son como fábulas. Son fábulas hermosas. Por ejemplo, hay una fábula muy linda que yo rescaté con hablantes de Mapudungún cuando por una inundación murió toda la gente y solo quedaron 2 niños vivos, y quedó el puma y una zorra viva. Y la zorra perdió sus zorritos, pero tenía leche. Entonces los niños mapuche mamaron en la zorra. Qué bonita historia. Entonces, fue el puma que acercó a los niños a la zorra. Y sabes que eso me explica, en toda la literatura oral mapuche, el puma fue Chamalle, el gran tío. Y eso me explica. Qué lindo, el puma es el gran tío. El gran tío. Y hay montones de apellidos zorro, o sea, zorro sentado, zorro amarillo, zorro parado. Ahí hay un tema muy fascinante, hay un tema muy bonito. ¿Por qué? Porque, mira, con la idea es que el zorro es un animal primigenio de la cultura. ¿Y cómo no va a respetarlo? ¿Cómo no va a ser parte de tu nombre si fue alguien que en esa historia, fue el que te ayudó a amamantar y a salvar la humanidad mapuche? Extraordinario, extraordinario. A propósito de los nombres, hay un tema bien fascinante con los nombres propios. ¿Qué pasa con los apellidos, los nombres propios de Mapuzungún? Mira, el nombre, un estudio que hizo un lamien pintor, y habla de que
él contabilizó más o menos 7.000 apellidos. Antiguamente eso eran nuestros nombres. El nombre se escribe de diferentes maneras, pero en el nombre tú tienes que tener tu Tuwen, que es tu pertenencia territorial, tu Cupalme, que es tu pertenencia familiar, y a veces el Ñen de la naturaleza que te alberga a ti. ¿El Ñen es como el espíritu, la energía? La energía de la naturaleza. Por ponerte un ejemplo, un antiguo se llamaba Antupi. Antupi, Antu es sol, Pi es pedir, decir. Ese se llamó Antupi porque tenía el poder del sol. Cuentan con una lluvia que hubo también, un exceso de lluvia. Para aplacar la lluvia, la Machi hizo una ceremonia con la sangre de Antupi. Le sacaron del dedo corazón 4 gotas de sangre y con eso se aplacó la lluvia. Porque esa persona tenía el Nehuen, la fuerza del sol. Entonces, dentro de los mapuche, todos nosotros tenemos una parte de la fuerza de la naturaleza con nosotros. Y eso se reflejaba a través del nombre. ¿Y tu nombre? Bueno, a mí me pusieron, es el Lacutungui, que es heredar el nombre de la abuela. De esta abuela que yo te conté, ella se llamaba Elisa. Sí, ella se llama Elisa y ella dice cuando yo nací que yo me llame Elisa. Ella me dio su nombre, ¿no? Y por eso que llevo su canto y llevo su historia. Yo creo que por eso llevo todo lo de ella. Elisa Aloncón es lingüista, era una niña criada en una comunidad bilingüe, podríamos decir así, ¿no? Sí. Y bueno, y el haber vivido en esa relación de asombro entre dos lenguas distintas, tal vez despertó en ella la pasión por la lingüística y el hecho que te hayas dedicado después a ella. Tú has hablado del canto, hemos hablado de la ritualidad, la riqueza del rito, del canto, todos han escuchado la palabra guillatún. Y aquí hay un tema muy bonito que lo vamos a conversar, que es de qué manera lo mapuche ha impregnado también la creación de una de las más grandes artistas de nuestro país, que es Violeta Parra. Y por eso te invito a escuchar, Elisa, aquí en Desde el Jardín. Está el cielo brillante de azul, abajo la tribu al son del cultrún, dice entre otras cosas Violeta Parra, y uno se da cuenta que ella tenía un conocimiento, una cercanía, diría yo, con la cultura, con la cosmovisión y con el mundo mapuche. Elisa, a ver, ¿de qué manera lo mapuche está impregnado en la poesía, en la poética de Violeta Parra? Es un trabajo enorme que hizo Violeta Parra con los mapuches. Yo tuve la suerte de trabajar con 2 colegas de la Universidad Católica, Paula Miranda y también Alison Ramay, y escribimos el libro Violeta Parra en el Guaymapo. A partir de lo que Violeta Parra grabó en el año 57-58, y dejó 4 cintas grabadas y eran 5 cintas, faltó una que no la logramos encontrar y que todavía está perdida. Tenemos la esperanza de que alguien la tenga y que diga acá está la cinta. Entonces investigamos, porque ella hace un diálogo tal cual estamos conversando ahora con cantores mapuche que eran de Labranza, Lautaro y Carahue. Entonces quedan los registros de estas conversaciones. Y ahí nosotros nos enteramos de que Violeta Parra tuvo una estancia con la Machi María Painén Cotaro de Millelche. Millelche es una comunidad mapuche. Y de hecho, en el trayecto sacamos el 2017 el libro, desde entonces nos hemos encontrado con las nietas de María Painén Cotaro que han vuelto a retomar todo esto. Entonces, Violeta Parra se nutrió del canto mapuche y sobre todo el sentido del canto mapuche. ¿Y cuál es el sentido más profundo del canto mapuche? El sentido profundo es que tú no cantas solo por cantar, tú cantas a la vida, tú cantas para dar gracias, tú cantas para trabajar, tú cantas para hacer la comida, para tener las relaciones con los niños, esto mismo que yo te decía con los pájaros. Claro, y la misma Violeta Parra dice por ahí, yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Es decir, el canto tiene una función, tiene un sentido. Sí, claro, todo tiene sentido y de hecho es lo que ella recoge. Y el canto de Violeta Parra está, como dice el canto de ustedes, que es mi propio canto, cuando da gracias a la vida, por ejemplo, es una manera de cómo los mapuches dan gracias a la vida y damos gracias a la vida cada vez que hacemos una ceremonia. Por ejemplo, la ceremonia del Guillatún, una ceremonia preciosa. Nosotros, de hecho, hace poco hicimos una en la Universidad de Santiago para recibir el Año Nuevo, y tú lo que haces ahí es como que detienes el tiempo frente a la naturaleza, frente al sol, tú ofrendas, pero todo ese es un presente que tú generas con la gente que está ahí, y eso es el Guillatún. Entonces,
Bueno, es una obra hermosa. En alemán, fíjate que el verbo pensar y agradecer son homónimos. Danke y denke. Bueno, y parece que la cultura mapuche, entonces uno podría decir que el pensar es una forma del agradecer, ¿no? Sí, nosotros, bueno, pensar en mapudungún se dice rakiduam. Rakiduam, ya. Raki es contar. Y duam es la sucesión, la lógica tuya. Un pensamiento es como la cantidad de sucesión lógica que tú tienes. O sea, de ahí sale incluso el significado de pensar, ¿no? Para los mapuche. Y agradecer, tú haces mañum. Mañuman tvachi mapu, mañuman tvachi anemkan. Voy a agradecer a esta tierra, a esta planta que tú tienes, a esta conversación. Entonces, siempre hay que agradecer a la vida, a la naturaleza, a las personas con las cuales nos vinculamos. Gracias a la vida. Y Sí. estaba pensando, bueno, también me parece que lo dijiste tú, lo dijeron con esta investigadora, con Paula Miranda y con otro nombre. Alison Ramay. El famoso tema, el gavilán, Sí. que es extraordinario, Sí. Violeta Parra, que es como un mantra. Sí. Finalmente ahí hay elementos que podrían ser, me gustaría que lo explicaras tú, muy mapuche. Hay un elemento, el elemento mapuche es el que aparece en el gavilán, tiene que ver con el éxtasis que logra la machi en su canto, porque lo que hace la machi en una ceremonia es, a través del canto, logra una conexión. La machi se transforma en es como el instrumento que, ¿cómo decirte?, que te permite conectarte con los espíritus. Entonces, el canto te eleva y te lleva a esta relación. Fíjate que eso es muy parecido a lo que los griegos decían de la poesía. Platón en el guión habla de que los poetas son seres alados, poseídos por el entusiasmo, enteos, los dioses en nosotros. O sea, la cultura mapuche en ese sentido, en esta visión, la machi en el fondo es como una poeta, chamana, Sí, ¿no? sí, Poseída por el... Sí, pero por la palabra nosotros también podemos hacer esta articulación con las fuerzas espirituales. Y eso también nosotros lo podemos hacer a través de los sueños. Nosotros tenemos esa posibilidad de soñar y en el sueño tú haces una conexión espiritual con la naturaleza, con las fuerzas superiores, los antepasados. Entonces, la palabra y el acto mapuche de conexión con las otras dimensiones de la vida y de los mundos es parte de la cultura, es la dimensión espiritual de la cultura. Sigamos hablando un poco de las características propias del mapuzungún, ya que aprovechando que tú eres lingüista, me gustaría conversar, no sé, por ejemplo, existe el gerundio, hay muchas preguntas que se me ocurren, existe el gerundio. ¿Cuál es el lugar que ocupan los verbos, los sustantivos? A ver, me gustaría un análisis más. Sí, mira, hay con algunos cosas, ejemplos tal vez. Sí, hay cosas que donde el mapuzungún se parece al inglés, hay cosas donde se parece al alemán, hay cosas donde se parece al español. Se parece al español en la posibilidad que tenemos nosotros de elidir sujeto. Yo digo, comió, me refiero a que él comió. Y no digo él comió, yo puedo elidir ese sujeto. Imi, en mapudungún yo puedo decir fei y o imi. ¿Te fijas? Entonces se elide el sujeto y ahí nos parecemos al español. En temas con el inglés, por ejemplo, yo tengo la frase adjetiva kuruchewa, black dog. Perro negro se construye gramaticalmente como lo hace el español, como lo hace el inglés y lo hace el mapudungún. ¿Te fijas? Entonces, esto es bien interesante comprender que a ti no te lo a mí no me lo enseñaron cuando niña, sino cuando yo estudié lingüística, de entender de que los idiomas, al ser una construcción del ser humano, tienen elementos comunes que se hacen semejantes y otro que lo diversifica. Entonces, el estudio de un idioma permite conocer el pensamiento del ser humano. Todos los idiomas permiten y el mapudungún también lo permite. Sin embargo, si tú no te enseñan en la escuela eso y te enseñan a menospreciar el mapudungún, obviamente que no vas a usar ese idioma para conocer cómo se genera, cómo se estructura el pensamiento humano. Entonces, todos los idiomas son aproximaciones a conocer esto que tenemos en el cerebro y eso lo podemos hacer a través de la lingüística, a través de cómo se construyen las oraciones, entender las normas del idioma que a veces se parecen, a veces se diferencian. Entonces, bueno, hay una conversación que tuvimos con Elisa Roncón en San Pedro de Atacama, la tuvimos ayer, y una conversación sobre el tema del tiempo.
Bueno, ahí nos escucharon en San Pedro Atacama, pero me gustaría, eso es muy apasionante, lo que tú has reflexionado sobre el tiempo, la visión del tiempo, y eso cómo se encarna también en el lenguaje, en la cultura mapuche en relación a nuestra concepción del tiempo, tal vez con ejemplos concretos. Sí, tú tienes el libro ahí, Morfología y Aspectos del Mapudungún. Y se habla de aspecto, la categoría de aspecto, que es distinta a la categoría del tiempo presente, pasado, futuro. El aspecto gramaticalmente describe cómo fue ese tiempo. No importa esta relación, cuál fue el presente, el pasado, el futuro como categoría, sino que lo que importa es cómo fue eso. Entonces, para expresar el pasado, el mapuche tiene 5 sufijos que me va a permitir caracterizar ese pasado. Si fue un pasado remoto, muy antiguo, si fue un pasado reciente, si fue un pasado que no tuvo sentido, si fue un pasado que se puede repetir. Eso lo categoriza. Hay una riqueza de pasado. Sí, no hay muchos pasados. Hay muchos pasados, como hay muchos presentes, y el futuro se categoriza con un solo morfema que es el A, pero existe un futuro que también es remoto, un futuro remoto, o sea, un futuro que va a ser a largo plazo, ¿no? Y eso, y todo eso lo codifica el mapudungún con estos sufijos, y que al estudiarlo desde la lingüística se reconocen como categoría aspecto, porque describen el tiempo. Qué hermoso eso, y el presente, que es algo tan inacible, que es difícil decir cuál es el presente. A ver, ¿qué nos dice del presente la lengua mapuche? Bueno, tenemos nosotros el presente habitual, Dungukeyu, por ejemplo, habitualmente conversamos. Dungumekeyin estamos conversando en este momento en que hablamos, cortamos y seguimos. Dungunkain, o sea, hablamos a pesar de todo. O sea, hay diferentes también, así como existen diferentes tiempos de pasado, existen diferentes formas también de describir el presente. Se ha hablado de esta distinción tan bonita en el mundo griego entre cronos y kairos, ¿no? Kairos como el verdadero momento, y cronos el tiempo cronológico, el tiempo que pasa. ¿Hay un kairos mapuche? Kuifi. Kuifi. Sí, el tiempo que ya pasó. El tiempo que ya pasó. Sí. Eso es el kairos. Sí, sí. Feula es ahora. Feula. Sí, feula. El ahora, qué bonito. Sí. Feula, el ahora. Elisa, ¿qué es lo que se puede... a ver, ¿en qué está avanzando? Si es que está avanzando o no está avanzando el estudio del mapuzungún y su posibilidad de a ver, ¿cuáles son las tareas pendientes que hay desde tu punto de vista lingüista con el mapuzungún que hay que hacer y que están haciendo probablemente? Que me gustaría que las compartieras con nosotros. Por ejemplo, un trabajo que en este momento estoy haciendo son la creación de neologismo. Como lo hacía Gabriela Mistral, que inventaba palabras nuevas. Claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, Twitter Tune. Twitter Tune. Twitter Tune. Eso es. Sí, tú tomas la raíz de este caso del inglés, le colocas la morfología del mapudungún y tienes la palabra y actualiza. Twitter Tufe. Si tú te dedicas a eso, tuitea, ¿no? Twitter Tufe. Entonces, lo que hay que entender es que el idioma en su gramática, de hecho yo hice mi tesis doctoral sobre el poder creativo del mapudungún, reivindicando y tomando en cuenta toda esta propiedad que tienen los sufijos, que son como 100 sufijos que tiene el mapudungún, que a través de esos sufijos nosotros podemos actualizar en registro, en neologismo, un idioma y hacerlo tan funcional en este momento como cualquier otro idioma. Entonces, la investigación esa es una línea de investigación, la creación neológica. Pero otro lado, el tema de la estandarización. Necesitamos tener un mapudungún estándar, que no significa abolir y dejar de lado la oralidad, sino un idioma que nos permita a todos escribir y entendernos en la escritura. Y ahí no se necesita una especie de real academia, así como hay una academia de la lengua española, una academia de la lengua mapuche. Necesitamos una academia de la lengua mapuche que esté construida y trabajada, donde trabajen los lingüistas mapuche. Tenemos como 5 lingüistas mapuche y otros no mapuche en este momento. Hay un estudio, se está avanzando en el estudio de la gramática del idioma, y lo importante también de que cada vez son hablantes de mapudungún que están formándose en la academia como lingüistas. Entonces hay un trabajo enorme que hacer para la estandarización del idioma, como también llegar a una forma escrita común.
un alfabeto. En este momento tenemos como 5 alfabetos distintos donde cada uno escribe a su modo y hay que hacer una discusión respecto a una escritura representativa. La discusión no ha avanzado desde los 80 a la fecha, producto de que se le ha dado poca importancia, relevancia a esta historia de la formalización del idioma. Sin embargo, dentro de la lucha mapuche por los derechos lingüísticos, por los derechos territoriales y por la nación mapuche, si nosotros sin un idioma no somos nación. Entonces, el idioma, la lucha por el idioma es una lucha política, que hay que entenderlo así, porque fíjate que a veces a mí me han descalificado diciendo que es una tarea culturalista, un culturalismo así estrecho, defender el idioma. Sin embargo, ya ves, es la parte sustantiva del pensamiento mapuche que nos hace mapuche, pues. Absolutamente. Bueno, donde hay palabra, hay mundo, decía el poeta Stefan George. Donde no hay palabra, no hay mundo. Sí. Y cada cultura tiene su palabra, su logos, como dirían los griegos. Antes de irnos, Elisa, ha sido muy agradable conversar contigo aquí en esta tarde, en este jardín. Tal vez me gustaría que le dijeras algo a mi jardín, o le regalaras una palabra, o una expresión, o un canto, lo que sea, desde el Mapuzungún. Pues se me ocurre, una vez que andaba haciendo trabajo de campo, me encontré con una persona muy antigua que vivía en un lugar de la montaña. Entonces él me deseaba a mí que me vaya bien. Y un poco para desearle que le vaya bien a tu jardín y a tu palabra, él me cantó una canción que era Calfu calfu leif chakema huida. Calfu calfu leif chakema huida. Emi mirupaya lamien anay lamien. Emi mirupaya lamien anay lamien. Emi keye mai rumel keyal, emi keye mai rumel keyal. Poye guayu lamien anay lamien. Qué hermoso, quedaron resonando esas preciosas palabras en mi jardín entre las plantas que son vivas, que perciben entre el peumo, los helechos, el maqui. Quedó resonando este canto que nos has dejado como regalo. Muchas gracias, Elisa. Qué feliz estoy de haber conversado contigo en esta tarde. Muchas gracias. Es un honor para mí poder participar de tu programa y bueno, ya sabes dónde ubicarme. Pero callar por la mien. De todas maneras, querida Elisa. Y decirles a ustedes que este programa es auspiciado por Volcán, porque queremos un mundo mejor. Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Trabaja continuamente en aumentar el porcentaje de reciclado de sus productos. Visítanos en nuestra página web www.volcan.cl. Con este jardín mapuchizado, lleno de energía. Calfu. Lleno de, ¿cómo se llama la energía? De Nehuen. Y de Ñen. Sí. Nos despedimos. Lo calfu es lo sagrado. Bueno, el Icura habla de lo calfu. Y calfu leif chakemahuida, que la montaña está azul y sagrada, para que tú puedas caminar. Mi jardín está hoy día completamente azul. Muchas gracias, sagrado. Elisa, por tu visita. Muchas gracias a ti. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. El lunes, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles.